Buenas noches, los saludo y los bendigo a todos en este tiempo de liberación. Verdad que es un honor, un placer completo compartir la palabra del Señor. Para mí es un honor, una honra, me gozo en el Señor, me gozo en Cristo Jesús, pudiendo compartir su palabra, este mensaje. Pero es que este no es un mensaje solo intelectual, no es un mensaje solo de palabrería, no es una conferencia. Estamos compartiendo el poder del Espíritu Santo. Quiero compartir el poder de la palabra viva. Quiero que hoy, y es el deseo del Señor, que seamos transformados, que seamos perfeccionados, que seamos afirmados, que seamos fortalecidos, que seamos establecidos en Cristo Jesús. Él quiere perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos a nosotros, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra descendencia, a nuestros familiares, a nuestra iglesia. Yo no quiero sino pedirle hoy, Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo, ven. Venga tu reino, Padre Celestial, venga tu reino a esta reunión. Venga y trae tu reino acerca, trae tu reino, que venga tu reino a esta administración, que venga tu reino a cada corazón que se une a este mensaje poderoso, que venga tu reino a cada casa, a cada hogar que está conectado con esta palabra viva y eficaz. Padre Celestial, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor y Padre Celestial, te pedimos que venga tu reino, que venga a nosotros tu reino, a nuestras circunstancias, a nuestra casa, a nuestras finanzas, a nuestra salud física y mental, a la salud física y mental de nuestros seres amados, los que nos rodean, y de toda aquella persona que necesite. Que venga tu reino a cada ministerio, y el primer ministerio es nuestra casa, servir y ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros herederos, a los que están casados, esposo, esposa, a sus padres, hermanos, hijos, tíos, sobrinos. Desde acá vamos a ministrar hoy liberación, sanidad y milagros. Yo los bendigo a todos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Tomo autoridad en este momento y en este lugar, y a través de estas ondas y frecuencias y de estas vibraciones que salen del poder de la palabra, porque es el poder del Espíritu Santo que está dentro de mí. Estoy bajo la unción del Espíritu Santo, y el Señor está sobre mí y me ha dado autoridad para liberar, para sanar, para restaurar, pero también para enseñarles a ustedes que lo hagan, para transmitir el poder de Él, para transmitir el poderoso manto del Señor. Padre, permite que todas las personas que están reunidas acá en este momento, en cada casa, en cada lugar, en cada familia, en cada hogar, en cada sitio, Padre, venga tu reino, y aprendamos a familiarizarnos con el método de traer tu reino, con la forma de traer tu reino, porque tú dijiste, Señor Jesús, en el Padre nuestro, que que oremos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Hoy invocamos que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo, Padre. Que nos des el pan de libertad, el pan de los hijos, el pan de vida eterna, el pan de salvación, el pan de vida, que eres tú, Señor Jesús. El pan de vida, que es tu palabra, que es tu sangre, que es tu nombre, Señor. Trae tu palabra, tu nombre y tu sangre, Señor. Oh, Señor Jesús, yo bendigo a cada persona, a cada familia que está hoy en contacto con tu palabra viva, que está, Padre Santo, con el corazón contrito y humillado, por aquella persona, Padre. Yo bendigo a aquel que necesita de ti, aquel que se sumerge en tu palabra, en tus aguas, aquel que clama y dice: Señor Jesús, ayúdame, ayúdanos, Jesús, hoy. Ayuda a este grupo de personas, ayuda a los necesitados, ayuda a nuestros familiares, ayuda a las personas que nos rodean, a nuestros próximos, a nuestro prójimo, Señor. Ayuda aún a nuestros enemigos y perdónalos, porque no saben lo que hacen.
los perdonamos de todo corazón. Hoy diga, yo perdono de todo corazón a esa persona que me hizo daño, a mi papito, a mi abuelita, a ese tío, a ese hermano, a ese socio, a esa pareja, a ese ex amigo, ex amiga. Padre Celestial, ese compañero, los del colegio, los de la escuela, los que nos hicieron bullying, los que se burlaron, los que nos quitaron, los que hablaron mal de nosotros, los que se burlaron de nosotros, nos hicieron bullying. Padre, perdónalos y dale salvación y vida eterna, porque ellos también tienen su propia historia, su propio pasado, y no sabe lo que hacen, no sabe lo que hacen. Entonces así estamos perdonando y perdonando 70 veces 7, como dices tú, Señor, las veces que sean necesarias. Padre Celestial, hoy bendigo esta reunión, bendigo este ministerio, Ministerio de Liberación y Sanidades, milagros, Padre. Bendigo, Padre Santo, a cada persona y a cada familia que participa de esta reunión, que se pone en contacto con el fluir poderoso del Ruach, del Espíritu Santo, del Ruach Elohim. Eres tú, Señor, sanando, liberando, restaurando, regenerando, Padre, enseñando, dándonos sabiduría. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, damos por instalada esta reunión. La palabra que tenemos para hoy es una palabra hermosa. Vamos a hacer una palabra hermosa. Padre Santo, tu palabra dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 10, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, o sea, Jesús, mas el Dios de toda gracia, de todo favor, de toda misericordia, ese es, mas el Dios de toda gracia, el que vive, está vivo, dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Palabra de Dios, aleluya. El Dios, Jesucristo mismo, el Padre Celestial, el Espíritu Santo, hoy declaramos que nos perfecciona y perfecciona a nuestro hogar, nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, nuestra descendencia. Hoy declaramos que este Dios nos afirma, nos pone firmes, nos fortalece, nos hace poderosos y nos establece. Oh, Rabajacita, Barayata, sí, Barambaba, Iba Santa Baraya, yo los bendigo, porque hoy vamos a salir más que vencedores. Hoy salimos perfeccionados en el nombre de Jesús, afirmados, fortalecidos y establecidos, y así lo declaramos para nuestros hijos, nuestra familia. Padre Celestial, es en el nombre de Jesús también que estamos declarando hoy. Hoy doy gracias, Padre, porque nos dejaste tener mucho tiempo. A nuestro primo hermano, mi primo hermano falleció en estos días. Hoy lo encontraron muerto, él estaba viviendo solito. Mi primo, arquitecto él, pero un buen hombre, Luis Eduardo Camargo Torres, mi primo. Yo doy gracias porque con él muchos creen que de pronto él era muy intelectual y vivía en otras cosas y en sus diseños, su fotografía y sus ocupaciones. Y vivía un poco, pero era un hombre lleno de talento y de inteligencia, un hombre muy solidario y muy bueno. Con retos y dificultades, como todos en nuestra vida, familiares, personales, económicas. Bueno, él fue, pero fue una gran persona. Pero yo le digo a mis primos, hoy le decía a mi prima, le decía a un sobrino muy querido de él, hijo de mi prima también, y voy a decirle a las familias, y cuando tenga la oportunidad a sus hijitos, que sepan que él se fue para el cielo. Él se fue para el cielo, porque yo tuve la oportunidad, y lo sé, de orar con él, y él recibió al Señor de rodillas, y lo recibió con lágrimas. Duró más de 5 a 10 minutos llorando, en un carro, me acuerdo, en una finca de mi padre. No nos bajamos del carro, él tenía muchos problemas, y oramos, y oramos, y oramos. Y él oró, y de pronto era un hombre muy fuerte, muy inteligente, aparentaba tener una caparazón, pero Luchito recibió al Señor y lloró como un niño.
lloró y daba bramidos llorando, recibiendo la liberación. Pero tengo una anécdota muy linda con él también. En una ocasión me pidió que orara por un perro. Él tenía un perro Pittsburgh, un perro que era su mascota, y él salía a caminar por las montañas con ese perro. Y el perro se llama, me acuerdo que Zlatan, para la gloria de Dios. Zlatan tenía cáncer y lo desahuciaron. Tenía cáncer en los testículos, tenía unos tumores, un tumor muy grande y otro más pequeño, pero era deforme sus testículos, y el perrito ya no podía caminar, y el veterinario lo desahució y lo mandó a morir en su casa. Él me dijo: primo, te pido que vengas y ores por mi perro. Y yo fui, para la gloria de Dios, oré por el Zlatan. Invoqué lo mismo que por cualquier enfermo. Es que mire, está al alcance de todos. Es como cualquier ser. Y hoy voy a dar otro testimonio que está ya listo en las redes. Él está listo, y es cierto, la semana pasada también en Sogamoso. Mire, uno ora por las plantas, por los lugares, por las cosas, por las personas, por lo que está cerca y por lo que esté lejos, en otro continente, lo que sea. Mire, Zlatan, el perro de Luis Eduardo Camargo, mi primo, estaba muy enfermito hace unos años y lo habían desahuciado. Oré por él, oré. Desde luego no le impuse las manos porque eran los testículos del perro y no quise tocarlo, pero toqué el perrito, le puse la mano en la cabeza. Y el perrito ahí a los pies de su amo, en la sala de la casa de mi primo. Oré por el perro, declaré que anulaba toda maldición de cáncer, declaré que quedaba anulado el diagnóstico del médico, y decreté que echaba fuera todo cáncer y todo demonio de cáncer y todo demonio de enfermedad, todo espíritu de enfermedad. Como hoy estoy decretando que se va todo espíritu de enfermedad. Porque si se fue de Zlatan, del perro, tan glorioso es el Señor, tan misericordioso, que a los pocos días me llamó mi primo llorando y dijo: primo, el perro ya no tiene tumores, ya no tiene tumores. Lo llevé al médico y me dijo que qué cosa tan extraña, le dijo el veterinario. Y luego le confirmó que el perro no tenía cáncer. Zlatan vivió por cerca de 2 o 3 años más, para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué tú no proclamas la palabra? Si el Espíritu Santo que resucitó a Jesús, el Espíritu Santo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Espíritu Santo que estaba desde antes de la creación aquí de la tierra. Dice que estaba el Espíritu Santo sobre las aguas, así se movía el Espíritu Santo. Y dice que es el mismo Espíritu Santo que procreó a Jesús, que inmaculó el óvulo de María, y inmaculó, le quitó toda mancha a esa concepción. Y él es el Padre de Jesús, porque él fertilizó el óvulo de María. Pero es el mismo Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que resucitó al tercer día a Jesús de entre los muertos. Es el mismo Espíritu Santo que sanó al perro Zlatan. Es el mismo Espíritu Santo que nos ha utilizado, que vive en mí, porque yo soy templo del Espíritu Santo, y yo quiero, papito, mamita, hijo, que te conviertas. Óyeme bien, que tú te conviertas en un templo del Espíritu Santo. Que Cristo viva en ti, porque la palabra dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive. Cristo vive en mí, el Espíritu de Dios, de Jesús, del Hijo, vive en mí. Y el Espíritu Santo vive en mí, porque yo adoro con muchos errores, pero yo me postro ante el Señor. Yo no soy nada sin ti, Señor. Dile: yo no soy nada sin ti. Es por la soberbia que he tenido, es por esa mente que no me deja en paz, es por esos pensamientos y fortalezas mentales. Pero dile: yo te necesito, Señor. En vano hago, en vano digo, en vano si no lo haces tú, como dice la palabra. En vano, es de nada serviría. En vano cuida un ejército a una nación, dice, a un pueblo, si no lo cuido yo, dice el Señor. O sea que puedes tener el ejército más poderoso del mundo. El ejército más poderoso del mundo es de los Estados Unidos, y seguramente después el de Israel, el de China. Pero ¿de qué le sirve a Estados Unidos, a Israel o a China o a Rusia, si finalmente el que cuida y dispone, manda y desmanda, porque ese es el poder, la facultad del Todopoderoso para hacer?
hacer o no dejar hacer, el Todopoderoso se llama Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y es un solo Dios verdadero. A mí no me vengan a decir que es el Dios de los musulmanes, o que es el Dios de la India, o que es el Dios de los chinos, o que es el Dios, no, que es un santo, una santa, ni que es la Virgencita, ni que es el niño Dios, porque el niño Jesús no hacía milagros. Jesús empezó a hacer milagros a los 30 años. Jesús recibió la llenura del Espíritu Santo en el río Jordán y empezó su vida de milagros. Ahora, él venía, dice a los 12 años, que tenía gran sabiduría, duró 3 días discutiendo con los sabios de la palabra en una sinagoga, 3 días, siendo un niño de 12 años, y dice que tenía mucha sabiduría, pero dice, siguió creciendo en estatura, o sea, en el cuerpo. Seguramente era un niño de 12 años, por ahí de 1,20, calculo yo, la estatura. Y llegó a crecer por ahí unos 75, calculo que era la estatura de Jesús. Llegó a tener cuerpo grande, pero siguió creciendo en estatura, en sabiduría. Creciendo en sabiduría desde los 12 años. Él ya disertaba de la palabra de Dios. Pero disertaba con la palabra. Discutía con los maestros de la palabra. Pero dice que siguió también creciendo no solo en estatura y en sabiduría, sino en gracia para con Dios y con los hombres. Y Jesús creció tanto que a los 30 años recibió la total llenura del Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma, y se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. En otras traducciones dicen que tengo la felicidad, el gozo, tengo todo el gozo, toda la felicidad, tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Y bajó en forma de paloma de fuego así, y se posó sobre Jesús. Esa visión la tuvo el mismo Juan el Bautista, que lo estaba bautizando en agua en el río Jordán. Y Jesús fue tentado en el desierto. Por eso la palabra nos está diciendo acá que nosotros también tenemos padecimientos. ¿Quién dijo que no? Y que el diablo anda, el adversario, el diablo anda como león, ¿qué? Rugiente, dándonos vueltas a ver a quién devorar. El diablo entró, aunque había sido expulsado del reino del poder. El diablo vivía, cuando era el querubín más alto, era el querubín más alto, era como un super ángel, digámoslo como lo llaman arcángel, superángel, pero era el querubín más alto, lleno de hermosura, lleno de sabiduría, y capitaneaba la tercera parte él capitaneaba la alabanza, y tenía vida, tenía asiento, residencia en el cielo. Pero él fue expulsado. Y vemos cómo en el libro más antiguo de la Biblia, no es el que está en el orden en el primero, porque aparece primero Génesis, pero el libro más antiguo es Job, el libro de Job. Y en el libro de Job vemos cómo el diablo habla y llegó a una reunión de ángeles al cielo. Él llega porque él es, no le olviden que él es fiscal, él es acusador, es adversario, y él alega sus derechos legales contra el que tenga las puertas abiertas. Cuidado, papito, cuidado, mamita. Nos toca limpiarnos, nos toca perdonar, sanarnos, y nos toca cerrar las puertas para quitarle los 21 derechos que hemos visto que tiene el diablo, el enemigo. Entonces, ¿a qué va el diablo? Es como acá en Bogotá se llama el sector donde está Palo Quemado, por ejemplo, el complejo judicial de Palo Quemado. Él ya no vive ahí, pero va a las diligencias, a las cortes celestiales a acusarnos. Él se opone a las oraciones como adversario y acusa como acusador, y también es destructor. Lo llaman el destructor. El destructor es Apolión, es Abadón, dice Apocalipsis 9:11. De manera que yo hoy invito, querido y amado hermano en Cristo, a que entendamos que el enemigo, nos dice la palabra, nos dice en primera de Pedro 5:8, sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? No andar como un borracho, andar con los 5 sentidos, andar rectamente, andar correctamente, bien vestido, bien hablado, no hablando cosas absurdas. Dice, y velad. ¿Qué es velar? Velar es estar vigilantes. Pero ¿cómo estoy vigilante si me la paso viendo películas de pornografía? ¿Eso es estar vigilante, papito, mamita? ¿Eso es estar vigilante, estar hablando cosas absurdas, groserías, chistes groseros, vulgares, mundanos en la carne? ¡Ay, Dios! Eso es, mamita, estar echando chisme, odiando. Eso es a ver a quién le hace trampa, a quién roba, a quién le saca ventaja. Perdóname,
incluso ministros, siervos, pastores, te digo con todo cariño, velar es, no, mire, usted tiene hoy el poder, papito, usted tiene hoy el poder, mamita, el poder que nos da Dios por gracia, nos da el poder, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué nos da poder? Para no hacer el mal. No, yo tengo poder, diga, yo tengo poder para honrar a Dios. Yo tengo poder y decisión para perdonar a mis enemigos, para los que me odian. Yo tengo poder y autoridad para vivir de manera recta. Yo tengo poder para vivir sin mancha, sin arruga, sin vergüenza, sin miedo. Óyeme, tu problema es temor, el de tu hijo es temor. Pero si tú tienes el poder, mamita, papito, para quitarle el temor de tu hijo. Pero tu problema es que vives con envidia. Tú tienes el poder para vivir sin envidia. Tú tienes el poder para orar por ese familiar que vive con envidia contra ti. Pero yo tengo poder para honrar a mi padre, a mi esposa. Yo tengo poder para honrar a mis hijos. Ese es el poder también. Ojo con esto. Es que las tinieblas están cubriendo la tierra. Hay un colapso moral de las naciones. Hay un colapso mundial. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tenemos unos gobernantes llenos de demonios. Tenemos gobernantes, algunos tratan, yo sí creo que Bukele, por ejemplo, el presidente de Salvador, que es cristiano, es una autoridad y lo respeto mucho. Dios nos dice que oremos por todos los gobernantes. Y hay algunos que incluso son endemoniados. Entonces hay que orar para que el Señor los reciba, los cambie, transforme, porque por algo han llegado esos endemoniados, esos brujos, hechiceros, chamanes, como uno que tenemos por acá cerca. Entonces son sacerdotes de las tinieblas, usan brujos, hechiceros, chamanes. ¿O creen que Maduro en Venezuela, Chávez, o en Cuba, o en esos países africanos, donde tanta brujería, tanto vudú, tanta maldad, se ha practicado tanta pornografía, tanta narcotráfico, tanto guerra, tanta violencia, tanta hechicería, brujería, Venezuela, por favor, Haití, y estos países de Europa, de Latinoamérica, tanta religiosidad, tanta idolatría? Pues, ¿qué han traído a su tierra? ¿Y quién los gobierna? Pues Dios como que les da gusto, ¿no? Pero Dios nos dice es que no. Ahora, uno puede terminar, y yo he mandado oraciones dando, ya entregando al enemigo, si no tiene ya salvación, si no tiene forma como recuperarse, los que son tan enemigos, gobernantes, legisladores, jueces, líderes, yo los pongo en oración. Y un día esto les voy a enseñar cómo es que se entrega a alguien a Satanás. Yo he entregado a algunas personas que ya, yo digo, Señor, si tienes salvación, sálvalo, sálvalo. Pero si no, se lo entrego. ¿Cómo entregarlo a Satanás? Porque hay unos que ya no tienen salvación, que persisten, y hay un colapso mundial de las naciones, un colapso moral de las naciones. Hay una Babilonia, hay una degradación, una depravación. Ese que persiste en seguir matando niños, ese que persiste en seguir haciendo pornografía, ese que persiste en la trata de blancas, ese que persiste en secuestrar niños y niños para la guerra. Y persiste, ya oramos, Padre Santo, te lo entregamos. Si no tienes salvación, destrúyelo, Padre. Que la trampa que preparó para la gente buena, humilde, sana, y tu iglesia, en esa trampa caigan ellos. Eso dice la palabra. Padre, tú respondes a las oraciones. Hoy digo, el Padre, pero el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo, Jesús, está dentro de nosotros. Y nos da autoridad entonces para dejar de hacer el mal. El que peca, no peque más. Le dijo, ve, hija, y no peques más. Entonces, Dios nos ha dado autoridad. Tengo poder y tengo autoridad para vivir rectamente. Tengo poder y autoridad para vivir en justicia. Tengo poder y autoridad para vivir con amor. Tengo poder y autoridad para dejar el odio. Tengo poder y autoridad para limpiarme y lavar mi mente, mi alma, mis emociones. Entonces, sí, eso es del poder que nos ha dado Dios. Por eso está diciendo la palabra que les estoy leyendo, que nosotros, dice, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo los cristianos sufren. Lamentablemente hay países donde los matan, los persiguen, los decapitan. Padre Santo, más el Dios dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayan padecido por un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Entonces, con firmeza tenemos que orar bajo el pacto de la sangre, invocando la sangre. Yo invoco la sangre de Jesús
Simplemente invoquemos la sangre de Jesús. Padre Celestial, hoy declaramos que invocamos tu sangre, que nos rendimos ante ti porque queremos estar firmes. Padre, firmes como Daniel estuvo en el foso de los leones. Padre, porque yo sí con admiración veo, Padre Santo, que Daniel estando en el foso de los leones, papito Dios, qué hermosura. Daniel estaba en el foso de los leones, pero no lo mataron los leones, Padre, porque él no estaba en la carne. ¿Qué se devoran los leones? La carne. Si yo estoy en la carne, en el pecado, la carne es el pecado. Si yo estoy pensando en robar, en mentir, sigo en adulterio, sigo en fornicación, sigo en la mentira, sigo en el robo, sigo en el engaño. Pues el que sigue en robo, en engaño, en mentira, en maldición, vive en la carne. Si tú sigues diciendo groserías, si tú sigues viendo las películas de pornografía de solo violencia, ira, si tú hablas malas conversaciones y tienes pésimas conversaciones con tus amigos, porque la palabra dice que las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres. Pero en cambio, si yo vivo en Cristo, si vivo orando, si me arrepiento y yo velo todo el tiempo, como dice, mantener firmes, velando en todo tiempo, sed sobrios, y dice, velad, velad. ¿Qué es velar? Velar es estar en guardia. Estar en guardia es orando. Estar en guardia es leyendo la palabra. Y si yo la decreto, y si yo pido perdón, y si yo perdono, y si oro muchas veces el Padre Nuestro. Yo le decía la vez pasada a aquel que decía Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y era un humilde sacerdote, un humilde siervo de Dios en la iglesia tradicional romana, donde no se veía ningún milagro, ningún poder, pero era el que pelaba las papas, el que lavaba los platos. Y todo el tiempo estaba orando. Ese hombre era un santo. Santo, 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 Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Siempre los oían orando. Y Dios lo ungió para liberar y sanar enfermos. Entonces, y no quiso aceptar ningún cargo, ni siquiera en el Vaticano, porque lo querían llevar. Daniel no pudo ser devorado por los leones. Cuando lo metieron al foso de los leones, ¿por qué Cristinita Daniel no fue devorado? Porque él no era un tipo grosero, envidioso. Él oraba 3 veces al día. Él hizo el ayuno de comer verduritas solamente durante 21 días. Y allá está la clave. El arcángel Miguel, el guerrero, el poderosísimo, de los más poderosos en los ejércitos de Dios, tal vez el más poderoso, pues obviamente de Dios mismo. Entonces vino y él tuvo que venir al segundo cielo para que pudiera pasar Gabriel a traer las bendiciones y las respuestas de las oraciones que hacía Daniel. Pero Daniel no pudo ser devorado por los leones. Ustedes han visto en las películas cómo esos leones devoran una presa, o en un zoológico cuando les mandan unas presas de carne, les mandan una pierna, esos saltan, se los mandan por encima de la reja y saltan así, saltan y cogen la presa en el aire y la devoran. Cuando cogen una presa, un venado, ¿cómo lo devoran? Lo rasgan, lo devoran, cogen un animal, un cerdo, cogen una vaquita y la devoran, un ternero. Le caen y le dan con las garras y lo destrozan, devoran. Ese es devorar. Pero ¿por qué a Daniel no lo pudo devorar? ¿Por qué Daniel salió sano después de que lo condenaron a mandarlo al foso de los leones? Pues sencillamente porque Daniel fue al foso de los leones y no recibió el ataque de los leones porque no recibió el ataque de los leones porque no recibió el ataque de los leones. Estoy aquí siendo víctima de una injusticia. Había traído un agua con limón completa para tomármela durante la prédica y la declaro aquí culpable delante de todo el mundo. Mi esposita Cristina me la quitó toda, mire, me la tomó toda y me dice antes que le deje. Qué pena con usted. Mire, esas son esas injusticias. Pero bueno, entonces Daniel, ¿por qué no pudo ser devorado? Porque Daniel no andaba en pecado. Porque Daniel andaba orando, porque Daniel andaba invocando rendido de rodillas 3 veces al día, orándole al Señor, clamando por su pueblo. Ni siquiera pedía por él, clamaba por su pueblo, intercedía por Israel. Hay que interceder por Israel. Así digan lo contrario, es el pueblo de Dios. Dijo, yo bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Y vienen tiempos muy difíciles, hay que seguir orando por la iglesia y por Israel. Daniel no pudo ser devorado por los leones porque él andaba en el espíritu. Diga, yo quiero andar como Daniel en el espíritu. Yo quiero andar velando todo el tiempo, orando, en lugar de ver solo Netflix, en lugar de ver, hay unos que ven solo pornografía, hay unos que viven en apuestas, que viven perdiendo su tiempo, que no oran nada en el día. Hay que orar debajo de la ducha, hay que orar en el carro, hay que orar en el transporte público, en el metro, en el tren, en el Transmilenio, donde quiera que vayas. Ora, vela, ora por tus hijos, intercede.
es un estilo de vida lindo. Arrabajacita, para allá, dile al Señor que te dé los don de orar en lenguas. Ora y lee la palabra, discierne la palabra, investiga la palabra, profundiza la palabra, escribe la palabra. ¿Sí? Hoy hay tantas cosas por hacer y así nos va perfeccionando, nos va afirmando, nos va fortaleciendo. Muchas veces nos llegan pensamientos malos, nos llegan pensamientos terribles, pero tenemos que estar firmes para decir, tengo el poder y la firmeza para no decir más vulgaridades. Tengo el poder y la firmeza para no decir más mentiras. Tengo el poder y la firmeza para renunciar a los deseos de venganza. Tengo el poder y la firmeza para renunciar a los deseos sexuales inapropiados. Tengo el poder y la firmeza para renunciar a la pornografía. Tengo el poder y la firmeza para renunciar a la mentira. Tengo el poder y la firmeza en Dios para renunciar al chisme. Perdóname, Señor, ya no quiero ser más chismoso. Más bien digamos, tengo el poder para renovar mi mente y el poder está en la palabra viva. Y cuando vengan los pensamientos, más bien diga la palabra viva. El que diga, le da temor, diga porque ya no tengo temor, porque Dios no me ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino que me ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Repite conmigo, ya no tengo temor, ya no tengo vergüenza, ya no tengo temor, ya no soy cobarde, porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. Dios me ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Señor, recibo ese poder, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Diga, yo soy santo. Allá dilo, mamita, yo soy santa. Mi familia es santa, porque eso dice la palabra. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el griego, que lo aprendió ahora mi nietito en Estados Unidos, Carlitos, me dice, Ishuo dinamo, abuelito. Así se dice en griego, Ishuo dinamo. Soy totalmente poderoso en él, en Cristo, que me fortalece, me llena de poder. ¿He vencido al enemigo? Diga, he vencido al enemigo por la sangre del Cordero. ¿Por qué he vencido al enemigo? Por la sangre del Cordero. Tengo las armas para vencer, diga, tengo las armas para vencer. El nombre de Jesús, la palabra viva y la sangre del Cordero. El nombre de Jesús, la palabra viva y la sangre del Cordero. Y la palabra dice, nada podrá separarme del amor de Jesús. Repita conmigo, nada podrá separarme del amor de Jesús. Diga conmigo, repita por favor, soy heredera de Dios, diga, soy heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Soy hijo de Dios, y si soy hijo de Dios, soy heredero de Dios y coheredero de Cristo. Jesucristo resucitó en cuerpo glorificado, en ese cuerpo hermoso que no va a sentir más enfermedad, ni corrupción, ni dolor. Perfecto el cuerpo de Jesús, pero en un cuerpo físico. Diga, yo tengo poder para renovar mi mente y para derrotar toda depresión, toda tristeza. Tengo poder en el nombre de Jesús para sanarme de toda enfermedad física y mental. Tengo poder para decretar la sanidad entre las personas. Ahí está tal vez Adrianita Teatinos, que estuvimos orando y da un testimonio hermoso. Estuvimos orando en la casa de su hermana Edith, quien recibió una gran liberación y sanidad. Pero miren ustedes, ahí estamos mandando incluso, ella nos mandó una imagen de una mata que estaba seca y después de la reunión que tuvimos allá, porque vino el reino, venga a nosotros tu reino, Señor. El Padre nuestro dice, venga tu reino, y venga tu reino ahora a esta reunión. Y de así lo declaramos, y está la imagen ahí en el WhatsApp del grupo de Tiempo de Liberación, donde aparece la mata llena de flores, renacida, regenerada. Si se regeneró Zlatan, el perro de mi primo, y se fue el cáncer en una oración. Si se regeneran las matitas, y hemos visto sanidades se sanan corazones, se expulsan tumores, se sanan válvulas, la válvula tricúspide, la válvula, bueno, todas las válvulas que hemos visto. Hemos visto del corazón sanidades, hemos visto sanidades de huesos, sanidades de ojos, se van tumores del cerebro. Hemos visto personas descerebradas, como en Ecuador, que se levantó Diego, estaba totalmente descerebrado, tuvo un accidente y desahuciado.
y se levantó. Dios lo levantó, no sé cómo, pero es un milagro, porque es que los milagros irrumpen en este mundo natural, suspenden las normas y leyes naturales y traen el reino con leyes sobrenaturales. En el poder del reino, y cuando viene el reino, no estamos sometidos a las leyes físicas de gravedad, de lugar, de tiempo, de espacio, tiempo, modo. No, Señor, nada de eso. Estamos sometidos al imperio sobrenatural de la sangre del Cordero. Cuando me han atacado, y así le ha pasado a muchos ministros, brujos, satanistas, ¿qué invoco yo? Me han atacado endemoniados. Muchos, una vez 14, otra vez 12 en un restaurante en la ciudad de Cartagena, una vez en una reunión, en otra. Han ido a matarme a la iglesia una vez con un puñal y el Espíritu Santo me avisó, eran sacerdotes satánicos que los han mandado a matarme. Yo no podría hacer nada. Es que yo soy templo del Espíritu Santo. Y el que vive en mí es más poderoso. Diga, el que vive en mí es más poderoso que el que está en el mundo. El que vive en nosotros, los creyentes, es el Espíritu Santo. Y es más poderoso que Satanás, que los demonios. Por eso cuando me han amenazado, me han dicho, yo empiezo a orar, me van a agredir y caen, dan botes y vomitan y terminan pidiéndole perdón al Señor. Pero yo no soy yo, es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice la palabra. Le invito a que diga, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios por nosotros, nadie contra nosotros. Ningún arma forjada contra mí podrá prosperar. Ningún arma forjada contra mí, contra mi casa, podrá prosperar. Porque fui redimido y liberado del dominio de la oscuridad. Diga, porque fui redimido, o sea, rescatado y liberado, perdonado por Cristo Jesús. Y ya estoy fuera del dominio del reino de las tinieblas, de la oscuridad, dice la palabra. Mi vida está guardada, mi vida está protegida, dígalo, mi vida está protegida con Cristo Jesús. La palabra dice, en otras versiones dice, mi vida está guardada, o sea, esto es protegida con Cristo Jesús. Porque Dios no me ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ay, ¿sí? He vencido al mundo por la sangre del Cordero. Diga, he vencido al mundo por la sangre del Cordero. Diga, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús, los bendigo y ese mismo espíritu que levantó a Jesús, que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el que resucita matas, plantas, el que hace florecer plantitas que están secas, el que sana a los enfermos, el que rompe toda cadena, toda atadura y toda depresión, porque esa es la palabra viva que vibra en las frecuencias celestiales y por eso penetra hoy hasta tus tuétanos y tus coyunturas y está sacando toda maldición generacional, toda enfermedad genética que está ya en tus células madre. Yo hoy declaro que se sanan los pulmones de los que están enfermos de los pulmones. Yo declaro que se sanan las vías respiratorias. Yo declaro que se sanan cerebros, que se seca, porque maldigo todo tumor y todo cáncer del cerebro. Yo declaro hoy que se está limpiando y sanando la sangre. Reprendo y maldigo y echo fuera toda enfermedad de la sangre. Yo declaro hoy que se sanan los huesos secos. Yo declaro que se sana la piel, que se sanan los ojos. Yo declaro hoy que se sana. Yo declaro que se sanan los aparatos digestivos. Yo declaro hoy que se sanan los riñones, que se sana el páncreas, que se sana, que hay sanidad porque la llaga del Señor Jesucristo, la palabra dice, con tu llaga, Señor, fueron sanados y reclamo esa palabra, porque aunque todos nos descarriamos como ovejas, pero tú fuiste martirizado y muerto y herido, porque todos fuimos rebeldes, Señor. Y todos, Padre, por esa rebelión, Padre, todos nos descargamos como ovejas, pero que con tu llaga, Señor Jesucristo, porque tu cuerpo quedó convertido en una sola llaga sangrante, fuimos todos sanados, todos curados. Hoy declaro la sanidad de páncreas, declaro la sanidad hoy del vaso, declaro la sanidad de los corazones físicos y heridos, del colon, declaro que se sanan el colon, se sana, Padre, los intestinos, se sanan los riñones, se sanan, Padre, la vejiga. Hoy se sana la próstata, hoy se sana la cadera, se sanan las manos, los dedos, los huesos, se sanan los ojos, se sanan los oídos. Padre Santo, se sana hoy. Anulamos toda, Padre, toda enfermedad y
todo trastorno mental y emocional. Se sana, Padre, porque se sana toda herida profunda interna del alma, de las emociones. Yo reprendo y declaro que se va toda ansiedad, toda tristeza, todo egoísmo, toda depresión, todo temor, toda vergüenza, reprendo y se va la vergüenza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús he dicho, y por el poder de la sangre del Cordero, se va la angustia, se va la ansiedad, se va la escasez, hoy se va esa deuda, se paga esa deuda, hoy se va esa injusticia a la que está siendo sometida una persona, hoy liberan de la cárcel a las personas que están atadas, que están hoy atadas, se rompe esa atadura, se rompe ese yugo y se hace justicia con la justicia divina. Padre, los que hoy están siendo condenados injustamente o pagando una prisión, que están privando la libertad, hoy tú los pones en libertad, anulas, Padre, esa medida, anula esa decisión, esa sentencia, Padre, mentirosa, grosera e injusta. Y tú eres el juez justo. Hoy bendigo tus finanzas, bendigo las finanzas de los que están acá, bendigo la obra de tus manos, la obra de nuestras manos, todo lo que emprendas será, Padre, en el nombre de Jesús bendecido, y tú aparejas todo. Bendigo, óyeme, Yesid Urbina, querido pastor, bendigo tu vida, tu obra, bendigo la obra de tus manos, de todos los ministros y siervos y de todos los creyentes que están en contacto, bendigo la obra de tus manos, bendigo tus finanzas, bendigo tu vida, tu salud, tu matrimonio, tus hijos, tu hogar y tu descendencia, bendigo tu ministerio, tu servicio al Señor, porque para eso fuimos llamados, para servirle al Señor. Bendigo con la paz de Cristo a aquellos que están hoy sufriendo. Padre Celestial, también nos ponen hoy en oración. Padre Edmundo González está pidiendo oración, Padre, para que, Padre, te bendigo, Edmundo, querido amigo, lo conozco, mi amigo y paisano Edmundo González. Oramos, Señor, para que seas tú bendiciendo todas las áreas de la vida del mundo, porque el mundo reconoce que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. El mundo renuncia a toda idolatría, el mundo renuncia a toda, Padre, a todo espíritu inmundo de suerte, de adivinación. Hoy todos los que están en este grupo, así como bendigo a Edmundo en su vida, hogar, familia y descendencia, estamos renunciando a todo poder de los chances, de la apuesta, de las loterías, Padre, de ir así, te perdónanos por haber ido a otros dioses o a otros sitios. Yo te bendigo, Ana Sofía Cañón. Yo, Padre, respaldamos oración de libertad espiritual y financiera y te bendecimos, Ana Sofía Cañón. Ana Sofía, bendigo tu vida, tus hijos, tus nietos, tu descendencia, tu hogar, tu salud, a tu mamita. Son libres en el nombre de Jesús. Se rompe toda maldición. Te bendigo, bendigo la obra de vuestras manos. Gloria Jensi León le está pidiendo oración por Fabián Sánchez. Padre, declaramos que hay sanidad en Fabián Sánchez. También están pidiendo la oración por la conversión. Declaramos que Alejandro Arturo Sánchez, Alejo Esteban y Juan David se convierten, son convertidos, arrepentidos y convertidos a Jesús, todos los que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos. Y hay sanidad también para Sara Sánchez León en el nombre de Jesús. Kenny Rodríguez está pidiendo desde Guyana, Bolívar, Estado de Bolívar, Venezuela. Está pidiendo, Padre, yo declaro la bendición del Padre, Hijo y del Espíritu Santo sobre Kenny Rodríguez. Imparto la sangre del Cordero sobre tú, Kenny Rodríguez, sobre tu mamita Consuelo. Padre, y hay sanidad con la llaga del Señor Jesucristo para Consuelo. Padre, y declaro también sanidad con la llaga del Señor Jesucristo sobre ti, Kenny. Hay oración, Padre, y declaramos en el nombre de Jesús que tú, Señor, tomas el control de manera especial en cada examen, en cada prueba, en cada médica que se haga, Padre, sobre Consuelo, la mamá, Padre, y sobre Amílcar, el padre de este varón, de Kenny, Padre, y también sobre Kenny, Padre, y el médico de médicos eres tú, Señor, y les das bendición y medicina, salud y medicina. Estás pidiendo también oración, Padre, para que tú prosperas, Padre, porque yo rompo toda atadura, todo maleficio, toda hechicería, toda brujería, toda raíz inmunda que impide la prosperidad. Y si prospera el alma, así como prospera vuestra alma, Kenny, prospera todo lo demás. Declaro la prosperidad primero del alma de cada uno de los que están acá. Prospera la mente en la palabra del Señor. Prosperan las emociones, prospera la voluntad, prosperando nuestra alma, Señor. Tú lo dijiste, prospera todo lo demás. Declaro prosperidad del alma y prosperidad de todo lo demás. Luz Marina Fontalvo, Padre, para que se rompa esa atadura de Keila. Luz Díaz, Padre, su hija, se rompe esa atadura, Padre, y se rompe esa cautividad con esas malas amistades. Y declaro libre, Padre, de toda raíz inmunda que lleva a la distorsión sexual, Padre, de Keila Luz Díaz, Padre.
También está pidiendo Flor Miriam Mora Mateus. Padre, está pidiendo por que se realice la compra de un vehículo, un carro para Juan Pablo Rodríguez Rincón. Padre, claro, Padre, si esa es tu voluntad y ve que ese hombre necesita, que va a ser bendecido con ese carro, Padre, déle ese carro, Padre. Aparéjalo todo, Padre Santo. Esa herramienta de trabajo o para movilizarse o para el servicio de Dios, para su familia. Pero si es para lo malo, no, Padre, impídelo. En el nombre de Jesús. Porque es que alguno me pega la otra vez que quiere ir a moto para ir a parrandear, a rumbear, a cómo se llama, no sé, no. Primero me puede matar en la moto, las motos no son para eso, para ir a fiestear y a tomar trago, no. Para ir a Cuadrapicha, llaman acá en Colombia un sitio horrible. No, para eso no damos, pero para... Hay otro que pide liberación, acá también está pidiendo liberación, Padre, Flor Miriam, por la familia Mora Mateus. Padre, se rompe todo pacto, toda atadura, todo conjuro. Padre, se va toda maldición y toda maldad, se rompe todo espíritu de envidia y los espíritus de ruina, de destrucción, de pensamientos de maldad, Padre, y declaro que toda la familia Mora Mateus pasa bajo el pacto de la sangre de Cristo, bajo la sangre de Cristo, y se convierten arrepentidos y convertidos a Jesús todos. Cristina Fonseca está pidiendo, dice que una amiga no da el nombre, sería bueno dar los nombres, pero bueno, por la amiga de Cristina Fonseca, Señor, tú sabes que le diagnosticaron cáncer y la van a operar. Padre, tú eres el médico de médicos y yo maldigo ese cáncer y declaro que se vomite ese cáncer. Mi amigo José Escobar, Padre, oración por su suegra, doña Lilu, tiene 96 años. Josécito Escobar, te quiero mucho, mi compañero de colegio. Allá, sé que estás en los Estados Unidos, te bendigo y bendigo a tu suegra, a doña Lilú, que tiene 96 años y vive en Asunción, Paraguay. Le hicieron un estudio del corazón y parece que lo tiene muy dañado, para que Dios le sane. Padre, tú tienes en tus manos la vida y la salud de la suegra de José Escobar, que vive en Asunción, Paraguay, doña Lilu, la suegra. Padre, Padre Celestial, extiende tu mano poderosa para darle salvación, sanidad y vida eterna. Señor, para Lilu. Josécito, un abrazo. Alba Lucía Escobar está pidiendo oración y sanidad por Santiago Caicedo Escobar y Jimena Díaz, Padre. Padre, que consigan el empleo. Ya llevan 10 meses fuera del país, Padre, tú les aparejas y los bendices, Padre, porque tú bendices a los extranjeros, tú bendices a las viudas, tú bendices a los huérfanos y a los que son extranjeros, Padre, que no se sientan como extranjeros, que les dan tratamiento de hijos de Dios, Padre. Ábrele las puertas y declaro que tú aparejas todo para que tengan allá Padre, para que tengan la provisión suficiente y el lugar donde vivir y el trabajo, Padre, el empleo. También está pidiendo oración y sanidad por sanidad y liberación de ella misma. Padre, yo bendigo a Alba Lucía y declaro la sangre de Cristo y que todo lo puede en Cristo que la fortalece y se rompe toda atadura, Padre. Padre, Padre, que le seas tú el que le cambia la cadera derecha, Padre, y anulas ese quiste que hay en la pierna. Yo maldigo ese quiste y declaro que eres sana de la cadera, que tienes una cadera nueva. También está pidiendo oración por Nelly Arellano, que es la mamita, y por Isabel Cristina Escobar, su hermana Arellano. Padre, que tienen complicaciones por la muerte de su hermano Heriberto Escobar Arellano. Padre, dales paz, dale sabiduría, Padre, y apareja todo para que se vaya todo problema, se allane todo problema, toda obstrucción que hay por la muerte de Heriberto Escobar Arellano. Juliet Cruz Medina está pidiendo oración por un trabajo. Padre, tú bendices a tus hijos y bendigo la obra de las manos de Juliet Cruz Medina y de todos los que están en esta oración. Bendigo a este grupo y al Ministerio de Liberación, Sanidades y Milagros, Padre, tiempo de liberación. Padre, y declaramos que Juliet Cruz, Padre, es bendecida la obra de sus manos y tienen trabajo digno. Padre, que pueda tener un tiempo, no solo que pueda trabajar, Padre, con toda la holgura, si es desde su casa, o que tenga el tiempo de todas maneras para atender a sus hijos, Padre, y que no la aleje de la iglesia, que no la aleje de los horarios de ir a recibir tu porción, tu palabra, Señor. También bendigo a Soyledit Cruz, bueno, pues Soyledit Cruz, que tiene gastritis terrible. Padre Santo, tú extiendes tu mano, ahora se va toda ansiedad, toda angustia, y esas redes neuronales que están allá, Padre, en el tracto gastrointestinal, son liberadas con la llaga del Señor Jesucristo. Óyeme bien, soy la Edith Cruz. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Se va, toda gastritis, toda inflamación, todo ardor. Gloria Godoy está pidiendo oración por un viaje que tiene el domingo con su mamita y por sanidad. Padre, bendícelas, guárdalas y protégelas en ese viaje con una escolta de ángeles del cielo especial y les declaro sanidad para su mamita y para ellas. Adriana Costa González pide, Padre, que tú le des un empleo, concede el empleo.
concédele un contrato, un empleo con una continuidad ilimitada, Padre, a término indefinido, Padre, provéela sobrenaturalmente, llénala la despensa, llénala la nevera, Padre, que tenga, Padre, lo de pagar sus gastos, Padre, una vida, Padre, Padre, la provisión con vida digna, Padre. Señor, Padre, dale el trabajo, el contrato, Padre, y se seca esa maldición, esa atadura de desempleo. También está pidiendo por sus papitos, por Esperanza y Jaime, Esperanza González y Jaime Acosta, Padre. Padre, lávalos con la sangre de Cristo. Que vengan a tus pies, Padre. Rodéalos de la bendición, rodéalos de la sangre de Cristo. Imparto la sangre de Cristo sobre ellos, sobre todos los de este grupo, sobre todos los que están acá, sobre tus hijos, tu cónyuge, tu hogar, todo el que está en este grupo, en esta reunión, en el que se pone en contacto, hoy los bendigo, Padre, y declaro, imparto la sangre de Cristo, así como sobre nuestros padres, hermanos, Padre, impartimos la sangre de Cristo y declaramos ángeles de protección, declaramos campamentos de ángeles en nuestras casas, escoltas de ángeles en el salir y en el entrar, en la ciudad, en el campo, Padre Santo. Y yo rompo todo espíritu de enfermedad que ha venido a Esperanza González ya, Jaime Acosta, Padre, se rompe todo espíritu y los protege llenos del Espíritu Santo y se sanan, Padre, de toda enfermedad y se limpia y se sana su espíritu. Ese espíritu es para Cristo, que reciben al Señor, Padre, y se establece un cerco de ángeles. Imparto la sangre de Cristo, una línea de sangre, para que nadie sea atacado, para que no sufran atentados, Padre, para que sean, Padre, guardados de todo ataque legal, económico, espiritual, mental, Padre. Todos los de este grupo, no solo para uno, sino para todos, para Esperanza González Jaime Acosta, para también su hija Adriana Acosta, pero para todos los de este grupo, todos los de este Padre, nuestros hijos, nuestra familia. También oramos por Carolina Pulido. Padre, Padre, limpiamos la mente, los pensamientos y las emociones, Padre, de los hijos, de nuestros hermanos, de nuestros sobrinos y sobrinas. Se limpia con la sangre de Cristo y con tu palabra. También, Padre, declaramos la sanidad de Tatiana González y Viviana Pineda, son sanas en el nombre de Jesús. Padre, Rosalba Gómez y la mamá de Laura son sanas en el nombre de Jesús. Padre, Padre, por los esposos y esposas, Padre, yo bendigo la relación de matrimonio, Padre. Los que no están casados, a casarse, jovencito, a casarse, jovencita. Y bendigo esa relación bajo el pacto de la sangre de Cristo, Padre. Tú unes, Padre, y lo que tú unes bajo tu palabra, Padre, nadie lo puede separar. Padre, yo bendigo entonces así como lo está pidiendo, Padre, esta guerrera que está pidiendo, guerrea Adriana Acosta González, guerrea por un matrimonio, guerrea por su esposo. Padre Santo, en el nombre de Jesús los bendecimos, Padre. Llénalos de ti, Padre. Que vengan todos a tus pies, Padre. Como ella dice, ríndelo a tus pies y tráelo con cuerdas de amor. Sí, el cónyuge llega, nuestros hijos llegan con cuerdas de amor. Sánalos, bendícelos, acompáñalos. Permíteles caminar a todos los matrimonios, familias, hogares, hijos y descendencia en bendición. Hoy lo declaramos, Padre. Padre, también bendice, Padre, que dice, ella pide que sobrenaturalmente en la vida de Fabio y los internos de las cárceles del mundo. Yo bendigo a Fabio, Padre. Fabio, el Señor es mi pastor y el Señor es tu pastor y nada te faltará. El Señor trae libertad, el Señor trae libertad. Yo bendigo a todos los que están privados de la libertad hoy en las cárceles del mundo, a todos los que están privados de la salud y de la libertad, que están atados, Padre, en una clínica psiquiátrica, en un pabellón psiquiátrico, en una cárcel, que están atados, Padre, en prisiones físicas y mentales. Y declaro que con la llaga del Señor Jesucristo, con la sangre del Cordero, se rompe y con la palabra se rompe toda atadura y todos llegamos a los pies de Cristo clamando, así como lo está haciendo Fabio y todos los internos de las cárceles. Padre, Adriana López está pidiendo por María Elvira Duarte. Yo bendigo a María Elvira Duarte y se va ese dolor de cabeza, el insomnio, Padre, y el dolor de las caderas. Germán Serrano, su esposo también, Padre, es liberado porque se rompe toda brujería, toda hechicería, pero Germán clama al Señor y dice, Jesús, Jesús. El corazón de Germán va a reconocer a Jesús y cada uno de nosotros, Adriana López y todos, estamos diciendo, Jesús, Jesús, la llaga y la sangre del Cordero tienen poder. Creo en ti, Señor. La palabra ahora mismo, la palabra viva, entra y sanea, limpia, repara, regenera, sana, Padre, en el nombre de Jesús. También está pidiendo por su hija Andrea Serrano López, Padre, que tiene sangrado menstrual, miomas, Padre Santo. Yo bendigo a todas las jóvenes mujeres, Padre, como Andrea Serrano López, Padre, para que tengan ciclos menstruales, Padre,
sanos, Padre, se van, Se secan todos se esos secan miomas. todos esos miomas, Cada y mujer los en ciclos su menstruales útero son es sano. sanos, los úteros son sanos, el sistema reproductor es sano de mujeres y hombres. También está pidiendo por su hijo Nicolás Serrano López, Padre, porque dice que hay control mental, demonios, vicio, y la plata se le vuelve agua. Padre, sé tú misericordioso, y te clamo por Nicolás Serrano para que tú le des la salvación y la vida eterna y llegue a tus pies. Y Nicolás Serrano López y todos nuestros hijos, hijas, nietos y descendencia claman y dicen: Jesús, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y como estoy desatando a las madres y estamos desatando a las madres, yo desato a las madres en el nombre de Jesús, desato el asma, como dijo el asma, las desato para que venga el pollino, desato las asmas, desato a ti, mamita, te desato. A ti, papito, desato, rompo toda atadura, maldición, se cae todo rezo, todo conjuro. Padre de los padres y los hijos, los pollinos y pollinas son desatados para que les sirvan al Señor. Esa es la palabra, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús también entonces bendigo a Alexandra López. Padre, bendigo, Padre Santo, a la familia López, se rompe toda atadura, toda magia negra, y se desatan los padres, y son liberados de demonios, Padre, en el nombre de Jesús. Esos sueños que soñó con un perro que le mordía la mano, bueno, esos son interpretaciones de cada quien. Puede ser a veces un mensaje, hay que tener mucho cuidado, decirle: Señor, danos sabiduría. No me pide que pide porque vio que un sueño, yo respeto mucho tu sueño, pero pídele al Señor que te dé guianza en el sueño. Y no declaro que no la va a morder ningún perro y que está protegida de todo espíritu y todo demonio y de todo ataque físico o espiritual, en el nombre de Jesús. Así será, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo también, John Kennedy Wilches, Padre, yo bendigo a ese querido John Kennedy Wilches, mi querido abogado, jurista, que fue discípulo mío en la Universidad Libre, lo bendigo. Está pidiendo oración, Padre amado, por la sanidad de sus dolencias corporales. John Kennedy, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú eres hijo de Cristo y declaro que como has recibido al Señor como único Señor y Salvador, se va todo dolor, toda dolencia, Padre, corporal y física, y declaro que la llaga del Señor Jesucristo te limpia y te sana. Declaro que se rompe toda atadura, toda brujería, toda hechicería, todo maleficio, por puro rezo que te haya traído enfermedad. Bendigo tu vida, John Kennedy Wilches, en el nombre de Jesús, tu vida, tu salud, tu familia, tu matrimonio, tus herederos, en el nombre de Jesús, tu profesión, tu heredad. Estuve allá muy rico, además en Yopal, Casanare, estuvimos en los llanos, en tu casa un día, y nos hiciste un sancocho espectacular. Todavía me acuerdo del sancocho. Gustavo Cruz está pidiendo oración, Gustavito Guerrero, por la finanza y prosperidad económica. Te bendigo, Gustavito, en el nombre de Jesús. Tú eres un guerrero de Cristo. Y también pide porque Filiberto y Marlon dejen de pelear allá en la fundación. Padre, tráeles espíritu de sanidad, de paz, límpialos y libéralos de esos tormentos que tienen. También pide la prosperidad por el trabajo y su formación el próximo 2026, el próximo año. Padre, con un curso de aprendizaje lo más pronto posible. Gustavito quiere estudiar, es un guerrero. Te bendigo, Gustavito, te amo, Gustavito. Patricia Higuera, pide oración por Cristina Martínez, por dolor de rodillas. Padre, extiende tu llaga sanando y tu mano sanadora sobre Cristina Martínez y todos los que están hoy sufriendo de dolores en las rodillas, en las articulaciones, se sanan con la llaga del Señor Jesucristo. Judy Castellanos está pidiendo oración por ella. Yo bendigo, Judy, Padre, y reprendo y anulo las causas de esos dolores fuertes en el recto, Padre, y se sana de toda hemorroides, de todas fisuras que haya en su recto, en toda fisura anal, Padre, y Padre, yo respaldo el emprendimiento en el nombre de Jesús. Tú aparejas todo para que el emprendimiento de repostería sea todo un éxito en Judy Castellanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. John Wilmer Romero Muñoz está pidiendo por Norminda Muñoz. Yo bendigo tu vida, Norminda. Declaro sanidad. Padre, Espíritu Santo, sánala. En el nombre de Jesús se sana Norminda y se va todo dolor de la espalda, de su seno, se sana en el nombre de Jesús. Recíbelo, Norminda. Pónganle estos audios, pónganle repetición a los que están pidiendo, porque es que la palabra tiene que llegarle a ellos, tiene que llegarle a su mente, a sus emociones, tiene que llegarle a las entrañas. Entonces, el que pide oración, por ejemplo, están pidiendo por Norminda, entonces pónganle esta oración a Norminda. Por ahí, el pastor Jessy va a dejar la grabación para que la pongamos mañana, enviémosla, repitámosla. Yo la oigo 2 y 3 veces y me pongo a recibir yo mismo la bendición y recibo grandes bendiciones con estas oraciones, porque no soy yo, es el Espíritu Santo, es el fluir de la palabra que es viva y eficaz. Jesús vive, Jesús es el verbo, es el león de Judá.
Hay un león, dice, como el demonio anda como un león rugiente, habiendo que devorar, pero el único y verdadero Señor de señores, el que nombre que es sobre todo nombre, el único león es el león de Judá, que ruge con la palabra viva, como el león de Judá que ruge con la palabra viva, así rujo la palabra de sanidad, rujo la sangre de Cristo, y están recibiendo sanidad también Astrid Lorena Romero, y tiene paz y tranquilidad porque se van esas ataduras de dolor, de rechazo, de tristeza que vienen desde el vientre de la madre, los niños, los jóvenes que sufrieron, las mamitas que hoy los grandes, los adultos los están sufriendo todavía porque tuvieron ataques en el vientre, tuvieron ataques en la infancia, de rechazo, de dolor, de maltrato, Padre, de maltrato. Hoy borra eso. Yo libero esas almas, Padre, esas almas atormentadas, esas almas fragmentadas, las tomo en la mano de Jesús y las saco y las libero y las pongo junto a Cristo Jesús en lugares celestiales. Se rompe todo rechazo, se rompe toda orfandad, se rompe todo autismo, se rompe toda vergüenza, se rompe toda orfandad, todo rechazo, toda maldad, todo abuso se borra y se rompe. También oro por Marta Irene Muñoz, Padre, para que le dé sanidad en su cuerpo. Oro por María y por Ana Milena, tranquilidad y paz en su cuerpo, Padre. Ora también, sí, Padre Santo, dice, por mi esposa. John Wilmer está pidiendo por su esposa. Yo bendigo a la esposa de John Wilmer. Yo bendigo a su hija. Hay sanidad en Astrid Lorena, Padre, y tiene paz y tranquilidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque estoy impartiendo la sangre de Cristo y estoy reprendiendo al devorador y le digo, fuera, suéltelo en el nombre de Jesús. Numidia Prieto está pidiendo oración por sanidad y liberación por ella. Yo te bendigo, Numidia, y se rompe toda cadena y se rompe toda maldición generacional, se anula toda maldición y toda causa generacional, y hay bienestar en ti, Numidia, y en tu familia. Luis Ángel está pidiendo oración por su esposa Daina López. Yo bendigo a Daina López. Luis Ángel, ora por tu esposa, el esposo y la esposa que oran. Padre, yo bendigo a Daina López, Padre, en todas sus áreas de su vida, pero bendigo sobre todo para que su alma, su mente, sus emociones lleguen a los pies de Cristo, porque liberando y prosperando el alma de todos nosotros, Luis Ángel y de Daina López, Padre, el alma, liberando el alma y prosperando el alma, como tú lo dices, prospera todo lo demás. Padre, hay una conversión en Cristo de Sebastián Ramos y de su familia. De todos nuestros hijos declaro que hay conversión, que hay arrepentimiento, que hay perdón y que hay sobre todo conversión ahora mismo. Hay sanidad y vida eterna. Yo bendigo a todos los que están en esta reunión. Bendigo a todos los que oigan esta palabra. Yo también oro por Estefanía Velandia, Padre, que me están pidiendo para que desaparezcan unas bolas en sus senos. Estefanía Velandia, Piedad Arango y Aida y sus hijos y descendencia caen bajo el pacto de la sangre de Cristo y reciben la bendición. Ellos son sanidad y reciben la sangre de Cristo, pero reciben salvación porque reciben al Señor Jesús como su único Señor y Salvador. Yo anulo toda maldición que haya venido en los hijos y en todo. Yo bendigo a todos los herederos de Mario Daniel Velandia, bendigo a mi suegra Mariana Velandia, bendigo a mis cuñados, bendigo a mi padre Víctor Rey Medina Salcedo, recibe sanidad. Ahora Víctor, allá donde está, a mis hermanos Soraya, a Mauricio, a nuestros hermanos, a los hermanos de todo este grupo, a nuestros sobrinos, a Daniel Felipe, bendigo a su hijo, al Pipe Junior, bendigo a su esposa Lorena, bendigo a mis cuñados Emilio y Luz Delia, los bendigo a la esposa de mi padre, bendecimos a toda nuestra familia, yo bendigo a vuestras familias, bendigo a tus padres, a vuestra madre, a vuestros padres, bendigo a vuestros hijos, vuestros hermanos, cuñados, sobrinos, primos, en el nombre de Jesús, a vuestros hermanos, a vuestros socios, bendigo hasta a vuestros enemigos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. He orado en el nombre de Jesús. Yesid Urbina, Pastor Urbina, haga el cambio. Buenas noches, gracias Pastor Carlos, ¿cómo están todos? Es un gusto saludarlos a todos. Bueno, hemos recibido hoy de parte de Dios a través de las palabras del Pastor Carlos Medina, pero sabemos que la sanidad, la liberación, los milagros y la obra viene de Dios. Solo a través de la fe y de nuestro clamor y de todas las armas que nos ha dejado para acceder a sus milagros y todas las cosas que Él, a través del Espíritu Santo, nos ha manifestado. Él se complace en hacer su obra y en hacer milagros, sanidades, en traer libertad. Y qué bendición poderlo disfrutar desde ya, porque se trata de eso, no de solamente pedir y pedir, sino la fe hace que las cosas sean posibles. Y esa certeza de que lo hemos recibido
es la que hoy nos da la esperanza de que la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta, se hará en nuestra vida. Entonces, no paremos de clamar, pero también creamos que ya el milagro está hecho, porque de nada nos sirve que clamemos y clamemos y clamemos si seguimos pensando, bueno, si el Señor quiere, pues que me haga el milagrito, si el Señor quiere, pues es que de pronto es que Él no quiere. Nuestra responsabilidad y nuestra obligación casi es clamar y confiar en que el Señor lo hará. Y de parte del Señor queda Él hacerlo o no hacerlo. Eso es así. Pero no dejemos de creer, no dejemos de clamar, no dejemos de tenerlo por hecho, porque así es. Bueno, Pastor Carlos, muchas gracias por estas palabras hoy, por estas oraciones, por esta administración poderosa y por la presencia manifiesta hoy del Espíritu Santo en la cual nos gozamos cada día. Gloria a Dios. Bueno, vamos a terminar, vamos a orar. Terminar este tiempo de liberación en oración y al final unos pequeños anuncios y nos despedimos. Bueno, Papito Dios, gracias, Padre, por tu presencia hoy, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el poder manifiesto de Dios. Gracias, Jesús, porque tú habitas en cada corazón, porque tú te complaciste en entrar a cenar con nosotros, a tener intimidad con nosotros, Jesús. Hoy te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Creemos que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Creemos en ti como nuestro único Dios, nuestro único amparo, nuestra única ayuda y fortaleza. Nuestro único consuelo eres tú, Señor. No paramos, Señor, de confesarlo con nuestra boca y de comunicarlo y de proclamarlo y de confesarlo a todo el mundo. Porque no moriremos, dice la palabra, sino que viviremos y contaremos las maravillas del Señor. No moriremos, sino que viviremos y contaremos las maravillas del Señor. Gracias, Padre. Hemos orado hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si nos ves por YouTube, no olvides, por favor, darle clic a la campanita, suscribirte y para que puedas recibir todos los mensajes, todas las transmisiones y todas las notificaciones, por favor, da clic a la campanita ahora mismo. Por favor, comparte este mensaje y por aquí dejo 2 videos que te pueden ser de gran ayuda y de gran utilidad para tu edificación. Para todos un abrazo, bendiciones, feliz noche. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos. El próximo martes los esperamos. Chao, bendiciones.